Grupo Noya de Automoción patrocina este programa. Que tal, benvidos? Hoxe no Preguntoiro tocanos falar de deportes, dun novo club que se creou este verán de fútbol sala aquí en Santiago, Santiago Futsal, aínda que hicimos novo club relativamente porque falamos do antigo Lobelle, agora ten unha nova directiva. Entre eses directivos está Lalo Foira, que nos acompaña aquí. Lalo, benvido, boas noites. Hola, buenas noches, muchas gracias, Silvia, por recibirme. Pois ímonos poñer en antecedentes, os seguidores do Lobelle saben que José Antonio Lobelle, despois de 37 anos, á fronte dese club, un club que el fundou, pois despediuse e houve unha serie de persoas que manteñen vivo o club con ese nome de Santiago Futsal. Unha desas persoas é Lalo Foira, que é un empresario santiagués, e contanos como chegaches a formar parte desa directiva. Bueno, pues la verdad es que llegué como patrocinador, ¿no? A través de José Antonio y a través de Miguel, pues llegué a patrocinar las categorías inferiores del club hace 2 años a través del grupo Atlan, y la verdad es que me encontré un club fantástico, ¿no? Yo siempre pertenecía al mundo del deporte, pero la verdad es que la organización del Santiago Futsal y la implicación que tenía en la ciudad era fantástico, y por eso, bueno, a través de Miguel pues me fui metiendo más hasta que ahora, bueno, nos hemos metido del todo, ¿no? Cal era a túa relación anterior, entón, durante todos estes anos atrás, co Lobelle e co deporte santiagués? Bueno, mi relación, la verdad es que empezó por los niños, ¿no? Tengo un hijo pequeñito que un día viendo un partido por la tele se emperró con 5 años en jugar en el Lobelle. Quiere jugar en el Lobelle, me acerqué al club a apuntarlo, y a partir de ahí pues conocí el club por dentro, ¿no? A través de Miguel. Y la verdad es que es un club pues muy especial, ¿no? Con una organización muy enfocada a la cantera, con un cuidado y un mimo sobre esos niños que se acercan a aprender el fútbol sala, que la verdad fue lo que me ganó para continuar en el club y que no desapareciera, ¿no? Porque la verdad es que había llegado a la élite con lo difícil que es para una ciudad como Santiago tener un club en la élite. Este club pues bueno, ha llegado y tiene unas categorías inferiores fantásticas y había que cuidarlo. Que dificultades se atopou esa nova directiva dende que termina a tempada pasada, comeza este verán con este novo proxecto? Que foi o máis difícil? Bueno, lo más difícil es el tema financiero, ¿no? En realidad el club tiene una estructura muy consolidada a nivel deportivo, socialmente también muy introducido en la ciudad, pero a nivel financiero, pues la verdad es que tenía un mecenas, ¿no? Que era José Antonio Lobelle, el Expressi, un fenómeno por otro lado, porque haber conseguido lo que consiguió son milagros, ¿no? Y la verdad es que ahora lo que necesitamos es pues dinero, básicamente el apoyo y el cariño de la ciudad, ¿no? Tanto del grupo de los empresarios de la zona como del público en general, ¿no? Queremos llenar el SAR, queremos que toda la gente en Santiago conozca el fútbol sala, y en ello estamos, ¿no? En conseguir atraer a la gente al pabellón tan pronto empiecen los partidos, y en los patrocinios de los empresarios de Santiago. Que por cierto, Silvia, quiero hacer aquí un inciso porque tenemos ya un patrocinador importante que sigue colaborando con nosotros. Presentado esta mañana, además, ¿no? Sí, se lo presentamos esta mañana, que es el Pabsonar, ¿no? Desde aquí le doy las gracias porque la verdad es que es un fenómeno, está colaborando de una forma intensa con nosotros, y desde aquí le damos las gracias porque ayuda a que el club continúe de una manera importante, ¿no? Agora mesmo supoño que estades buscando máis apoios, non? Patrocinadores de cara ao comezo desa tempada. Como está a situación? Sí, bueno, la verdad es que estamos en un contexto económico bastante complicado, ¿no? Pero también es verdad que el compromiso de la ciudad con el Santiago Futsal está siendo un compromiso importante, ¿no? Hay pequeños empresarios que están aportando su granito de arena para que esto continúe. Sí es verdad que esto no llega, lo que estamos buscando es el patrocinador principal de la camiseta, ¿no? Ese que luzcamos en los partidos de liga, y tenemos abiertas varias negociaciones y esperamos sacar alguna adelante. Estades nun momento agora un pouco tranquilo ou aínda estades nerviosos por eses temas económicos?
Mira, la verdad es que el club vive el día a día, ¿no? Y en el día a día estamos tranquilos, estamos solucionando nuestros problemas, pero también es verdad que para aguantar todo el año necesitamos ese patrocinador que estamos buscando ahora. Tenemos una parte del presupuesto pues ya cubierta, pero sin ese patrocinador sería muy complicado continuar. Pero bueno, estamos trabajando en ello y la verdad es que tenemos muchas esperanzas de conseguirlo, ¿no? No podemos dejar que este equipo muera, es muy difícil llegar a donde este equipo ha llegado. No podemos olvidar tampoco los títulos que ha logrado, que no deja de ser, pues, y quizá, perdona, lo menos importante, ¿no? El club llega a muchos niños jóvenes que les enseña lo que es el deporte, unos valores que el deporte transmite muy importantes, y a nivel social, como decía, está muy comprometido, ¿no? Desde charlas de jugadores, entrenadores, en colegios, nos volcamos en que todos los colegios vengan al pabellón a ver al equipo. Con lo cual, bueno, que el equipo tiene que continuar e va a continuar. A mensaxe positiva, porque eu creo que houve moitos afeccionados que a finais da tempada pasada tiñan medo, non, de que desaparecera o club. Menos mal que apareceu xente que, por certo, non sei se nos podes aclarar quen só desa directiva, porque sabemos que ti eres vicepresidente, pero non hai presidente. ¿Cómo se compón esa directiva? Mira, somos 6 miembros de la directiva, ¿no? Y los 6 pues decidimos exactamente lo mismo. Todas las cosas que hacemos las decidimos en junta directiva, los 6, ¿no? La verdad es que también teníamos que nombrar unos vicepresidentes y somos Juan y yo, pero también está José María, también está el otro Juan, también está Pascual y el propio Miguel, ¿no? Y todos, pues bueno, nos reunimos una vez por semana de forma conjunta para tomar decisiones y seguir avanzando, ¿no? Y la verdad es que somos los 6 que estamos hoy, pero bueno, habrá alguna incorporación más de cara al futuro, ¿no? Porque queremos que ser un club más abierto, ser un club de la cual la masa social decida el presidente, porque no hay presidente porque lo decidirán los socios, ¿no? En el momento que toque de esta temporada. Pues serán ellos, al no tener un mecenas, aquí nosotros sí somos empresarios, pero no somos los financieros del club, no estamos aportando el capital para que el club subsista, estamos gestionando el club para que pueda subsistir, ¿no? Ninguén se arrepentiu aínda de tomar parte deste proxecto, non? No, agardemos que non se arrepintan. No, la verdad es que es gente con mucha ilusión, muy comprometida y la verdad es que gente que conoce el club, que sabe los valores que este club transmite y la verdad es que estamos todos con un compromiso enorme para sacarlo adelante. Que obxectivos están marcados para esta tempada? Porque, como decimos, é un novo proxecto, a crise, tampouco se poden traer aquí grandes estrelas, pero este equipo, agora Santiago Futsal, sempre acaba respondendo moi ben, non sei que obxectivos vos marcastes. Sí, bueno, a nivel deportivo este equipo siempre está basado en la cantera, ¿no? Tenemos una cantera que quizás sea lo mejor que hay en España, con unos entrenadores que la trabajan desde los 6 años de una manera magnífica. Entonces, partiendo de esa base, tenemos un gran equipo en el cual hemos incorporado varios jugadores que nos van a dar más este año y desde luego que vamos a por todas, ¿no? El Santiago Futsal es un equipo campeón y va a competir al máximo de sus posibilidades, ¿no? Como foi o tema do nome, o de Santiago Futsal? Non sei se elixiu en conxunto ou se alguén fixa esa proposta. Sí, bueno, en un primer momento íbamos a llamarnos Santiago Fútbol Sala, ¿no? Pero estaba ya en la Xunta, este nombre ya estaba cogido, no pudimos y bueno, y simplemente abreviamos las siglas de Fútbol Sala para aplicarlo al nombre de la ciudad, ¿no? Queremos que sea un club de la ciudad, por eso elegimos pues el nombre de Santiago. Eso estaba claro, que se ia chamar Santiago, sí. Eso non había dúbidas. Sí, estaba clarísimo. Tiene que ser un club, queremos que un club abierto a la gente, que todo el mundo conozca qué se hace en el club, que conozca el deporte, que allí se practica y qué mejor que representar a Santiago con su nombre, ¿no? Non sei se José Antonio Lobella ainda de vez en cuando vos fai algunha chamadiña ou se preocupa a ver como van as cousas? Sí, el Expressi siempre está ahí, ¿no?, al tanto. La verdad es que nos está apoyando en todo, se ha comprometido a hacerlo y así lo está haciendo, ¿no?
Fai uns días coñecíamos tamén esa colaboración ca S de Compostela, de fútbol. O primeiro acordo é un carné conxunto para que os afeccionados poidan entrar tanto a uns partidos como a outros. Como xurdiu esa colaboración? Bueno, la verdad es que surgió entre la relación entre las dos directivas, ¿no? Nos conocíamos y queríamos pues que las dos aficiones, que la verdad es que el fútbol sala y el fútbol pues son muy parecidos, pues se juntaran, ¿no? Intentar mezclarlas, intentar ser más y animar con más gente a los equipos. Y por ahí empezó todo, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos porque Antonio y la directiva del Compostela está haciendo un trabajo magnífico y se han mostrado pues abiertos a este proyecto pues de una forma muy fácil, ¿no? Ha sido muy fácil llegar al acuerdo con ellos. Haberá máis iniciativas conxuntas, non? Non Sí. se acaba aquí nesto do carné. No, esto es el inicio. La verdad es que queremos hacer muchas más cosas, ¿no? Creemos que entre los dos clubs podemos tener muchas sinergias y en ello estamos. Non sei se se pode colaborar tamén co Obradoiro. De momento tamén sabemos que o Obradoiro pois, ten unha masa social moi grande, quizáis non necesita tanto destas colaboracións, pero non sei se se podería facer algo en algún momento. Téndelo en conta? Sí, bueno, el Obradoiro es un club fantástico de la ciudad que practica el baloncesto. Nosotros fútbol, son dos cosas diferentes, ¿no? Pero desde luego que tenemos una gran relación con la directiva del Obradoiro, es gente fantástica que desde aquí los quiero felicitar por lo que han conseguido. Mantener al club en la ciudad en ACB es muy importante para todos y estamos abiertos a cualquier colaboración con el Obradoiro siempre. Non sei, digo Obradoiro porque o máis significativo non sei se tamén con outro club que queira tamén formar parte de algunha colaboración. Sí, la verdad es que empezamos a hablar de colaborar con el Compostela por las sinergias que podríamos tener entre los dos, pero sí es verdad que queremos avanzar en este tema y en Santiago pues podemos tener a clubs que puedan trabajar con nosotros, desde luego estaríamos encantados, ¿no? Para rematar, que mensaxe lle lanzarías aos afeccionados de sempre, dese Lobelle, novo Santiago Futsal, que, como dicía eu, houve un momento crítico que estábamos todos pensando a ver si ia desaparecer, por sorte aí estades continuando con el. Que mensaxe lle podes lanzar? Nada, que el club continúa, que el club va a continuar al máximo nivel, que tenemos un fantástico entrenador y un equipo de entrenadores realmente muy válido, de lo mejor que hay en la liga, que tenemos unos jugadores realmente que se dejan la piel en el campo cada vez que salen, ¿no? Que transmiten la garra y la intensidad en el juego de forma permanente. Entonces eso va a continuar siempre y este año seguro que vamos a disfrutar de un gran espectáculo en el SAR. Bueno, pois aí queda esa mensaxe positiva, sigue con vida ese Santiago Futsal. Lalo Foira, moita sorte e moitas grazas por estar con nós. Muchas gracias a ti, Silvio, por invitarnos. E nós voltamos xa o luns con máis entrevistas no Preguntoiro. Graciñas por atendernos. Boa noite. Grupo Noya de Automoción ha patrocinado este programa.